antes de comenzar es importante que, bueno, veas qué caché estamos empleando. Por defecto estamos empleando la base de datos. Para mí no tiene mucho sentido, pero está ahí. También es importante entender que, por ejemplo, la de Memcached y la de Redis requieren instalaciones adicionales. En el caso del Argon o también de lo que sería la Laravel, no es muy complicado el asunto, o lo instalas por terceros, todo depende. Pero bueno, ya cuando vamos a producción ya depende de lo que tengas ahí o qué es lo que te ofrezca. Entonces, en este curso no vamos a tratar mucho lo que es la instalación porque realmente no viene siendo el caso de interés, ya que su uso independientemente, es decir, la implementación, independientemente del motor, es lo mismo. Entonces, aclarado esto, vamos a conocer aquí lo que hay, qué es lo que hay un poquito. Fíjate que por aquí en configuraciones tenemos un archivo llamado caché, que al igual que la base de datos, define cuál caché estamos empleando, el driver. Bueno, aquí le cambiaron el nombre, ahora le llamaron storage. Antes era driver. Y bueno, puedes buscar aquí Ctrl+Shift+F y puedes ver dónde se encuentra reflejado. Aquí tenemos uno en el archivo de ejemplo de length, la base de datos. Y bueno, en este también de PHP Unit y aquí en lo que sería la base de la configuración. Así que bueno, tú aquí siéntete libre, coloca archivo, coloca lo que tú quieras. Obviamente otra vez, si es emplear Redis o Memcached, ahí tienes que instalar software adicional. Al igual que con otros que están por aquí, por ejemplo Octant. En la documentación oficial, como te comentaba, hay más información sobre esto y recomendaciones. Entonces, aclarado esto, este es el ejercicio que vamos a hacer para las publicaciones, justamente este. ¿Qué es lo que trata? Por aquí vamos a primero consultar si tenemos algo en la caché. Si tenemos algo en la caché, retornamos lo que tengamos ahí. Para eso aquí empleamos el método de has y luego el de la caché. Si no tenemos nada, entonces lo que hacemos es ir a la vista y con esto también a la base de datos y con esto lo que ya nosotros conocemos, ir a la base de datos, buscar la publicación que ya lo hace por acá, procesar la vista y luego devolverla. Pero aquí tenemos el paso importante que es almacenarlo en la caché. Aquí también pudiéramos devolver en vez de la publicación, que recuerda que lo que hace esto es siempre ir a la base de datos, el ID. Por lo tanto, con ese número, bueno, buscaríamos nosotros el post de manera manual. Utilizamos la función de find. Y a partir de ahí ya, bueno, hacemos el mismo proceso. Es decir, sería un poco más eficiente porque precisamente lo que queremos evitar es ir a cada rato a la base de datos, cosa que no estamos aquí resolviendo porque tenemos aquí la operación de manera implícita. Pero es esto. Esto otra vez lo puedes implementar de diversas formas. Por ejemplo, puedes utilizar en una lo que sería la función de remember. Y bueno, nos ahorramos todo esto realmente. Pero bueno, yo creo que con este ejemplo de manera manual ya se entiende bastante bien. Entonces, vamos a la práctica. Por cierto, esta operación no se estuviera invocando, tal cual puedes ver. Porque es un if, o entra acá o entra acá. Esto ya quedaría muerto. Y bueno, aquí por cierto, para devolver lo que sería el contenido HTML, utilizamos la función de render. Lo cual tendremos acá, es decir, aquí ya tenemos en una variable lo que sería el contenido HTML, que es el que siempre retornamos por acá. Pero ahora lo podemos colocar en la caché. Bueno, aclarado esto, vamos a comenzar este ejercicio. Para esto, vamos a volver aquí a nuestro Blob Controller. Y por acá voy a hacerlo solamente acá. Vamos a comentar esto para dejarlo de referencia. Como te digo, esto tuviéramos que corregirlo. Pero bueno, no quiero hacer tantos cambios en el proyecto por cuestiones prácticas. If, caché, damos un enter y se encuentra aquí, como puedes suponer, illuminate, support, vacate, caché. Lo primero que hacemos es preguntar por la key, si existe. Obviamente la primera vez no va a existir y ahí se coloca el ejemplo que te estaba comentando antes. Que si no existe, va a buscar en el sistema de almacenamiento. Aquí la key obviamente tiene que ser única, porque es la key. Por lo tanto, un buen candidato para que esto sea único es colocar ya sea el identificador o ya sea el SLUT. En este caso creo que el identificador nos queda bastante bien, ya que también es único y podemos simplificar bastante el ejercicio. Entonces aquí colocaríamos post ID. ¿Por qué dejo esto aquí? Bueno, ya que puede ser que también estés trabajando con la caché de otros recursos, por ejemplo usuarios, tutoriales, sea lo que sea que tengas ahí, y obviamente esto se va a repetir. Y un caso similar sería con el SLUT, ¿no? Ya que el SLUT puede ser que se repita, por ejemplo, para otro recurso.
Por lo tanto, es buena idea aquí también colocar una especie de prefijo. Por ejemplo, post show. Así esto siempre va a ser único, porque este prefijo lo vas a cambiar según el recurso con el cual estás trabajando. Si sería tutorial, aquí colocarías tutorial. Y si sería otra operación, aquí colocarías otra operación y así. Entonces, esto siempre va a ser único. Ahí ya definimos una buena key. Entonces, si esto existe, devolvemos lo que tengamos en la caché. Colocamos caché, get. Y por aquí colocamos exactamente la misma key que definimos acá. Siempre la key es única. También la puedes almacenar en una variable si es lo que tú quieres. Entonces, retornaríamos esto a secas y esto sería prácticamente todo. ¿Cuál es el problema? Que bueno, esto a veces no va a estar definido por X o Y razón. Entonces, tenemos que hacer aquí la operación normal, que sería el proceso que ya conocemos. Pero en este caso, bueno, obviamente esa respuesta también la vamos a almacenar en la caché una vez completado todo el proceso, entre comillas, que es más lento. Entonces, otra vez aquí, colocamos exactamente la misma key. Y en este caso, perdón, aquí no. Aquí lo que hacemos es devolver la vista. Así que, bueno, sería esto realmente. Voy a quitar esto. Subimos acá. Aquí voy a crear la variable caché view, que va a ser el contenido HTML. Y para que lo renderice, utilizamos aquí la función de render, como te comentaba antes. Y aquí tenemos el contenido HTML. Aquí lo pudiéramos imprimir. Ya lo voy a imprimir para que lo veas. Y a partir de aquí devolveríamos eso. Entonces, ¿qué es lo que ganamos aquí? De momento nada, ya que en este punto, antes de retornar, claro está, tenemos que almacenarlo. Y para eso aquí empleamos el método onThePut, que otra vez le pasamos la key. Aquí, bueno, le puedes pasar también la fecha si tú quieres, o si no funciona como la de forever. Y aquí le pasamos lo que sería el caché view. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Otra vez en resumen, preguntamos si tenemos algo en la caché. Si la tenemos, lo devolvemos y listo, ya que en este caso es contenido HTML, tal cual estamos almacenando por acá. Y si no tenemos nada, hacemos el mismo proceso de siempre, que es buscar aquí en la base de datos. Bueno, ya esto lo hacemos acá. Creamos la vista, la renderizamos y la almacenamos en caché. Y bueno, ya que tenemos ese resultado ahí, ya lo devolvemos de una. Bueno, vamos a ver aquí qué es lo que nos devuelve para también ver la función de renderer. Y aquí puedes verlo. Contenido HTML. Obviamente ya con el HTML y todo, porque es el template. Es decir, aquí estamos haciendo el llamado a esta función, que al final renderiza este contenido de show. Recuerda que aparte también de lo que sería la publicación, también aquí tenemos la plantilla maestra. Entonces no solamente el contenido que tenemos aquí en este HTML, sino aquí también tenemos lo que es el uso del template. Y es por eso que vemos aquí todo el HTML. Y bueno, aquí es lo que estamos retornando, así que aclarado esto, quito esto. Y seguimos con el proceso normal. Aquí podemos colocar un eco que diga no caché. Y aquí caché. Recargamos. La primera vez, como te comentaba, está huérfano o está virgen y no tenemos la caché, así que hacemos todo el proceso. Ya a partir de aquí tenemos la caché y puedes ver que aunque te canses de recargar, siempre vamos a tener esa caché. Obviamente esta caché no es del cliente, es decir, es de la aplicación, así que cualquiera que acceda, otro cliente, otro navegador de otro país, donde sea, ya esa caché existe. Entonces, hasta que no la elimines, siempre va a aparecer ahí. Como te indicaba, la desventaja de esto es que, voy a quitar esto, bueno, desventaja entre comillas, porque si lo haces bien no va a pasar nada. Si tú actualizas la First, voy a ir al dashboard. Si vienes a tu dashboard y actualizas alguna publicación, en este caso está la 1, sería esta. Voy aquí, voy a colocar New Title y aquí New Content. Estos cambios no se van a ver. Aquí puedes ver que se actualizó.
Pero si venimos acá, sigue estando exactamente el mismo contenido. En estos casos, como te digo, está la desventaja, que ahora tenemos un proceso adicional. Entonces lo que yo haría es desde acá, cuando hagamos la actualización de este registro, ya que aquí tenemos el SLUT y ya sabemos cómo compusimos el aquí. También esto lo puedes colocar en un archivo de ayuda, lo que tú quieras, por si cambias el SLUT, etc. Eliminamos ahí la caché mediante el caché pull o el caché forget, que era lo que te mostraba por acá. Entonces ya a partir de ahí ya no hay caché y la próxima vez que un cliente vaya a acceder a la página ya haría el proceso por nosotros. Bueno, si quieres lo puedo hacer aquí rapidito, aunque no era mucho el asunto. Vamos a buscar aquí el de blot o el de post, no sé ni cómo lo llamé, post controller. Sería para la parte de update. Cuando estemos por acá, hacemos caché, 2 puntos, forget, no forever, sino forget, y aquí le indicamos el nombre, digo la key. Y este no sé si es que no importó qué. ¿Qué es lo que colocamos acá? Justamente esto. Entonces lo pegamos, guardamos, regresamos por acá, actualizamos otra vez y ya ahí lo tenemos. ¿Por qué? Porque se eliminó, ya no hay caché, otra vez estamos vírgenes y es el proceso tal cual te comentaba antes. Así que siéntete libre de adaptar este ejemplo, utilizar otros métodos, ya eso te queda de tarea. Por ejemplo, el de remember, en el cual puedes agilizar bastante esto. De también tener presente lo que te comentaba, que aquí ya tenemos la operación en la base de datos, por lo tanto eso también lo podemos corregir, devolver solamente el ID para que sea más eficiente. Y bueno, hacer cualquier otra prueba con esto. Ya en la siguiente clase también veremos la caché de la REST API, por lo tanto veremos otro ejemplo.